Las plantillas tienen como objetivo disminuir la presión vertical y deshilachamiento sobre las zonas del pie que están sometidas a una excesiva carga o estrés. Las plantillas son órtesis plantares que se colocan dentro del calzado y que pueden utilizarse para prevenir las úlceras en el pie. Personas que padecen de diabetes van a tener dos funciones básicas. La primera es repartir las cargas soportadas por el pie, distribuyéndolas sobre la planta y almohadillar el apoyo de las zonas donde ésta es inadecuado. El segundo es el almohadillado plantar, que va a proporcionar la plantilla. También tiene como función muy importante en las cabezas de los metatarsianos, ya que se trata de una zona especialmente desprotegida. Las plantillas deben estar fabricadas en material blando, ya que tienen el objetivo de intentar sustituir la almohadilla plantar anatómica que se ha atrofiado. Antes de prescribir las plantillas y el calzado adecuado, es necesario realizar una historia y una exploración clínica minuciosas que nos den información sobre el balance articular y muscular y que nos permite identificar aquellos pies que tienen riesgo de sufrir alguna úlcera plantar. Para realizar un análisis de la marcha de manera correcta, se debe de realizar con el paciente descalzo y en una posición que coincida con la línea de progresión de la marcha. En esta fase se van a valorar las desviaciones del apoyo que tiendan a la pronación o bien a la supinación. El análisis se realiza con una perspectiva lateral que nos va a permitir detectar una marcha en equino o en talo y observar si el apoyo del talón y el despegue del pie a nivel del primer metatarsiano se realizan de manera correcta. Las alteraciones que se producen en el pie durante la marcha pueden deberse a trastornos localizados en su propia estructura o bien a anomalías de la extremidad. También se puede deber a una alteración mecánica a nivel de la articulación de la rodilla o de la cadera, y estas pueden repercutir en el pie, tanto en situaciones de bipedestación estática como de la marcha. Hay diferentes técnicas para realizar la valoración de distintas zonas del pie, como lo son el podoscopio, que es útil para observar las zonas de apoyo de la planta del pie en bipedestación, y se basa en un sistema de espejos que van a reflejar la imagen que produce la planta del pie sobre el cristal. También aquellas zonas que se apoyan sobre el cristal con mayor precisión y van a presentar una colocación comparativamente más pálida con respecto a las sometidas a una carga menor. Una de las desventajas de esta técnica es que se trata de una exploración cualitativa, pero no va a aportar datos cuantitativos de los excesos de la carga. Otra técnica sería el podograma. En él se van a obtener un registro gráfico de la huella plantar con respecto al estudio podoscópico. Este da un mejor seguimiento al disponer de parámetros objetivos. Otra de las técnicas es el análisis de presión plantar. En este van a existir dos maneras para realizar el estudio. La primera es la plataforma dinamométrica, que consiste en una superficie de 0.5 metros cuadrados con receptores de presión que van a captar aquellas presiones ejercidas por la planta del pie al contacto con la misma, ya sea de una forma estática o durante la marcha. La otra es la plantilla dinamométrica, que consiste en una plataforma equipada con sensores de presión y que se intercala entre la planta del pie y el zapato. Todo esto mediante un programa informático específico que nos va a permitir observar en la pantalla de un ordenador el registro de las presiones plantares de las distintas zonas del pie y por lo tanto también aquellas en las que existe riesgo de desarrollar alguna lesión. Cuando ya se van a realizar las plantillas, se tiene que realizar una toma de medidas del pie de nuestro paciente. Para esto van a existir varias técnicas, como lo son el molde de escayola, el podograma o una caja de espuma. Al momento de hacer la selección del material con el que se van a realizar las plantillas, lo podemos clasificar según su dureza, ya sean plantillas rígidas, semirrígidas o blandas. Para que el técnico ortopédico pueda realizar la fabricación de las plantillas, debemos darle una prescripción que debe incluir lo siguiente: el diagnóstico, el material con el que se van a fabricar las plantillas, los componentes de la plantilla y cuál es el objetivo de la plantilla.
Una vez que el técnico nos entrega la plantilla, es necesario que el paciente se la pruebe durante la consulta para comprobar si se ajusta a las características especificadas en la prescripción que le dimos al técnico ortopédico. El calzado originalmente tenía por objetivo proteger el pie del contacto con el suelo, el frío, la humedad y otros factores externos, pero en la época actual se ha convertido en una prenda de vestir, que está sujeta a las tendencias de moda, y esto ha provocado que actualmente sea un agente externo potencialmente patógeno que provoca a menudo grandes problemas en los pies. El calzado se va a componer de 4 partes muy importantes. En primer lugar está la caña, que es la parte del calzado que cubre y sujeta el retropié. En segundo lugar está la pala, que es la parte que protege el antepié y el medio pie. En tercer lugar se encuentra la suela. Esta se encarga de proteger al pie del suelo. Y por último el tacón del zapato, que es la elevación que está en la parte posterior de la suela. Según sus sistemas de ajuste y cierre, hay varios modelos de calzado, como lo son el modelo Blucher, el modelo inglés, el modelo gran apertura, el modelo manoletina y el modelo sandalia. Debemos recordar que el zapato debe quedar sujeto al pie entre el contrafuerte del talón y el empeine. Dentro de las funciones y los objetivos del calzado están el reparto de las cargas en la planta del pie, la reducción de la fricción, la acomodación de las deformidades y la disminución de las movilidades de la articulación que está afectada. Si prescribimos un calzado a un paciente diabético, por ejemplo, este debe tener las siguientes características: una suela gruesa, una caja amplia en altura y en anchura, con una puntera redondeada. La caja y la caña deben ser fabricadas en piel fina y suave, y el cierre del zapato debe ser de cordones. Uno de los objetivos fundamentales en el tratamiento de la úlcera neuropática en el paciente diabético es conseguir la descarga parcial o total de la zona ulcerada. Para lograr la descarga total del pie, podemos recurrir a la estancia obligada del enfermo en cama, caminar con bastones, aparato de marcha de descarga total, y para lograr la descarga parcial del pie, los yesos conformados de contacto total son una muy buena opción. También están las prótesis que inmovilizan la articulación del tobillo o un calzado ortopédico, pero esta va a tener pocas posibilidades o utilidades en el tratamiento de las úlceras, a menos que se utilicen en el periodo inmediato a la cicatrización de la úlcera. Amputaciones de los dedos. En esta se utiliza una plantilla con relleno del espacio vacío. Amputaciones de los dedos tercero o cuarto. Aquí se va a colocar un relleno en el hueco dejado por el dedo amputado. Amputaciones del segundo dedo. Aquí se coloca un relleno en el hueco dejado por el dedo amputado. Amputaciones del primer dedo. Se puede utilizar una plantilla semirrígida o bien un dedo protésico de silicona. Amputación de un radio. Amputación transmetatarsiana. La prótesis que se utiliza en esta amputación es una plantilla que consta de sostén de los dos arcos del pie y de relleno de la zona anterior amputada. Todo esto dejando un hueco para alojar la cara anterior del muñón. Amputación del Linzfrack. La prótesis será parecida a la de la amputación transmetatarsiana. Amputación de Chopard. Se utiliza una férula tipo rancho, una prótesis con encaje y ventana posterior laminada en resina y una prótesis con encaje laminado en resina y cierre posterior con cuero moldeado. Amputación de Pirogov. Amputación de Syme. Las prótesis que se utilizan son prótesis de Syme con ventanas laterales o anteroposteriores, prótesis de Syme bivalva, prótesis de Syme con liner. Amputación transtibial. Las prótesis que se utilizan son las prótesis PTB y la prótesis KVM. Desarticulación de la rodilla. Aquí se utilizan rodillas protésicas articuladas sobre 4 ejes.
Amputación supracondílea. Se utilizan prótesis femorales. Y por último se encuentra la desarticulación de la cadera. La prótesis consta de una cesta pélvica abierta por delante para permitir su colocación, con un cierre con hebillas de cuero o con velcros. Debajo de la cesta pélvica se sitúa una articulación de cadera metálica, que puede incorporar un bloqueo durante la marcha o ser totalmente libre.